Saludos, mi nombre es Jeffrey García, estudiante del curso Costos y Presupuestos. Durante este video vengo a contarles sobre el capítulo 4 y 6 del libro Camino al Inversionista, complementado con unos videos observados emitidos por la BBC. Entonces vamos a hablar básicamente del capítulo 4 y 6, que engloban dos temas muy importantes o dos tipos de mercados importantes en la Bolsa de Valores de Colombia, que son los mercados de renta fija y los mercados de derivados. Entonces, durante este video vamos a aclarar muchos aspectos sobre esos dos tipos de mercado, y vamos a tratar de dejar lo más claro posible en los términos que aparecen en este libro y podemos observar en los videos. La logística del video. Yo diseñé algunas preguntas, entonces les voy a ir haciendo las preguntas, planteando las preguntas y voy a darle respuesta en el transcurso del video, con el fin de dejar clara cada una de ellas. De antemano puedo indicarles que el tema es bastante extenso, es decir, que tiene varios apartes y varios detalles. Aquí vamos a abundar solo en lo general, vamos a hablar de aspectos generales como tal, porque se requiere de un periodo de tiempo más largo en la sesión para abarcar todo ese tipo de temas. Entonces, sin más, voy a empezar a plantear las preguntas. Recuerden que es mercado de renta fija y mercado de renta variable. Entonces, me gustaría empezar con la pregunta mercado de renta variable. Mercado de renta fija. ¿Qué es la renta fija? La renta fija es un título de valor que la empresa o la persona saca a la venta. Es una deuda que la persona o la empresa adquiere con el fin de solventar sus necesidades o invertir en algún proyecto o hacer sus inversiones como tal, y genera el pago de esta responsabilidad en un tiempo establecido y paga unos intereses, cumpliendo pues su objetivo, que es la inversión inicial a la cual quería llegar. El receptor de la renta fija, lo que hace es que invierte cierta cantidad de dinero, se pacta un lapso de tiempo en el cual va a recibir nuevamente ese dinero, se pactan los intereses que va a recibir por prestar ese dinero, la periodicidad de las transacciones, de los intereses, y tiene sus beneficios. Entonces, por una parte tenemos a la entidad que requiere activos para su operación, y por eso saca títulos de valor, y por otra parte tenemos gente que invierte con el fin de ganar regalías. Para entrar a la renta fija se debe tener en cuenta que va relacionado directamente con el nivel de riesgo que se maneje o que maneje el inversor. Eso lo tiene claro la persona que va a invertir, debido a que para poder invertir se debe hacer por medio de una sociedad comisionista de bolsa en cualquiera de los tres mercados: en mercado de renta fija, mercado de renta variable, mercado de renta de derivados.
en todo se requiere un intermediario que es la sociedad comisionista de bolsa. Entonces, el papel de la sociedad comisionista de bolsa como tal es servir de mediador para las transacciones que se hagan en estos distintos mercados. Entonces, las comisionistas de bolsa tienen que son según, que se clasifican según varios parámetros. Pueden brindar algunos otros beneficios a las personas vinculadas, como lo veíamos en los videos anteriores. Como les contaba, la comisionista de bolsa, el intermediario, establece con la persona registrada o el inversor que se acerca a ella el perfil de riesgo. Según este perfil de riesgo, la persona jurídica o nacional, perdón, la persona natural o jurídica accede a cierto tipo de mercado según el riesgo y tiene cierto tipo de garantías o de riesgos. Con esto le damos un buen contexto a la primera pregunta, que es mercados de renta fija o renta fija. La segunda pregunta planteada es tipos de activos en la renta fija. ¿Qué activos fluctúan y se mueven en la renta fija? En la renta fija hay básicamente tres tipos de activos. El primero son los bonos, el segundo son los papeles comerciales, el tercero son los CDTs. La diferencia entre bono y papel comercial es el lapso de tiempo en el que se acuerdan. Entonces, un bono es un título de valor que tiene un término mayor a un año. Un papel comercial es un título de valor que tiene un término a un lapso de tiempo menor a un año. Y los CDTs, los terceros, que ya son préstamos directamente que hace la entidad con entidades bancarias. Entonces en eso no vamos a abundar en este video. Entonces, teniendo claro esto, cabe resaltar que en los bonos tienen diferentes tipos de bonos según el lapso de tiempo en el cual se acuerde o se pacte en el contrato. Recordemos que la renta fija es una deuda a la que accede una entidad privada o una entidad pública, y la que solventa un inversionista como tal, que va a recibir unas regalías por esto en un periodo determinado de tiempo y al final va a recibir su inversión inicial. Entonces, teniendo en cuenta estos bonos, los bonos se clasifican en tres tipos de bonos. En cuatro tipos, básicamente. Bonos de corto plazo, bonos de largo plazo, bonos de corto plazo, mediano plazo, largo plazo y bonos sin cupones. El bono de corto plazo es un bono que se acuerda en un lapso de tiempo de entre 1 y 3 años. El bono de mediano plazo es el bono que se acuerda en un periodo de tiempo que ronda los 5 años. El bono a largo plazo es un bono que se acuerda en un periodo de tiempo superior de 10 o más años, superior a 10 años. Y los bonos sin cupones son los bonos que el inversionista accede a él, pero no va a tener pago de intereses como tal, no se acuerdan pago de intereses, solamente cuando él accede al título de valor, lo compra a un precio.
cuando se termina el contrato como tal del título de valor, se verifica el precio final. Entonces la diferencia del precio al que lo compró sin cupón y la diferencia del precio final, se le saca la diferencia y esa es la ganancia o la pérdida del inversor. Es decir, que si la diferencia es positiva, gana, pero si la diferencia es negativa, serían pérdidas para él. Creo que con esto englobamos lo que son los activos que fluctúan en el mercado de renta fija. También tenemos otros tipos de bonos. Un bono que se llama bonos comerciales. Primero, bonos comerciales. Segundo, bonos convertibles en acciones. Tercero, TES. Entonces, estos bonos aplican según la naturaleza de las entidades. Entonces, si es de una naturaleza pública o si es de una naturaleza privada. Entonces, el bono comercial es un título de valor a los que acceden o los que emiten entidades privadas que desean o requieren un X capital. Entonces emiten bonos comerciales. Los bonos convertibles en acción son unos bonos con unas características específicas que mediante unos procedimientos establecidos en la bolsa pueden pasar o se puede hacer la conversión entre bono y en acción. Entonces dejas de ser dueño de un préstamo a ser dueño de una acción directamente en una proporción de esa entidad. Ese es el segundo. El tercero serían los TES. Los TES son el medio por el cual obtienen los títulos de valor las entidades públicas, las entidades gubernamentales. Entonces las entidades gubernamentales, cuando se van a endeudar, utilizan TES. Ese es el medio por el cual se endeudan. Hay varios tipos de TES: TES tipo A, TES tipo B. Los TES tienen diferentes tipos de clasificaciones según su naturaleza, según su objetivo, según varios aspectos relevantes que diferencian o hace que se clasifiquen en varios ítems. Entonces los TES son el medio por el cual negocian o prestan las entidades públicas, por decirlo de alguna manera. Listo, a eso le damos, con esto le damos respuesta a la pregunta número 2, tipos de activos. Listo. Otra pregunta que planteamos es cómo se acuerdan los precios en la renta fija. En la renta fija, pues la bolsa de valores tiene varios procedimientos para acceder a sacar los precios o a concluir los precios. Pero algo general que podemos resaltar en este caso, que es un indicador de precios muy acertado, es que hay una relación inversamente proporcional entre las comisiones o los intereses que se desean pagar por un título de valor y lo que cuesta el título de valor. Entonces, si el interés
del título de valor crece, el interés crece, es decir, es más grande, el valor del título de valor, es decir, el precio del título de valor decrece. Pero si el valor de los intereses decrece, el precio del título de valor crece. Entonces es una relación inversamente proporcional. Una de las cosas en las cuales pues se fijan los se concluyen los precios en la bolsa. Otra sería ya directamente el método clásico de la oferta y la demanda, entre otros pues que manejan internamente la bolsa. Aquí le damos respuesta pues a la otra pregunta, que es cómo se forman los precios. Planteamos otra pregunta que dice tipos de renta fija según el emisor. Tipos de renta fija según el emisor. Entonces, según el emisor hay un tipo de renta fija. Hay dos tipos de emisores hay dos tipos de emisores. El primer emisor sería una entidad pública o el segundo una entidad privada. Básicamente son los dos. Entonces el emisor de la entidad privada son las empresas que desean solventar sus necesidades mediante adquiriendo, por decirlo de alguna manera, deudas mediante bonos. Entonces las empresas privadas acceden a estas deudas por estos mecanismos y se financian y se mantienen muchas sabiendo jugar con este tipo de mecanismos financieros que ofrece la bolsa. Por otro lado tenemos los entes gubernamentales o el gobierno como tal. El gobierno como tal, como les mencionaba anteriormente, también se endeuda, también tiene deuda, también gasta. Obviamente son los que, diría yo, más gastan o más mal gastan. Pero entonces para ellos poderse endeudar deben de emitir un activo que se llama test, como les mencioné anteriormente, que hay test tipo A y tipo B y se clasifican en varias subclases según algunas variables que establece pues la bolsa. Entonces para los gobiernos endeudarse o las empresas públicas endeudarse lo hacen por este medio, por medio de los test. Ellos no utilizan bonos. Los bonos son directamente para las entidades privadas. Entonces aquí le damos respuesta a la pregunta tipos de renta fija según el emisor. O sea, emisor privado y emisor público. Listo. En la renta fija también existen dos tipos de mercado. Entonces una pregunta que planteamos es ¿qué tipos de mercados hay en la renta fija? En la renta fija hay algo que se llama mercado primario y mercado secundario. La diferencia entre el mercado primario y el mercado secundario, como en los demás mercados financieros, la diferencia subyace en si hay intervención de un intermediario o no hay intervención de un intermediario. Entonces cuando tenemos el mercado primario es el mercado que no requiere de la intervención de un intermediario para que las transacciones
sean fijas, para hacerse en real. Tenemos claro que para acceder a ese tipo de mercados tenemos que hacerlo por medio de un intermediario. Eso lo tenemos claro. Lo otro es, ya estando ahí, para la compra y venta de los títulos de valor, si usted lo desea hacer directamente o si necesita un experto que lo guíe, que le dé las opciones, que le muestre el mejor camino, que le muestre los riesgos, y que tome decisiones acorde a estudios que se hayan hecho. Esa es la diferencia que subyace. Entonces, en el mercado primario no hay no está la entidad o no está esa persona que te va a guiar y sirve de intermediario para comprar o vender directamente, ya estando dentro de la bolsa por medio de la comisionista. Y en el mercado secundario, sí se cuenta con este servicio, se puede decir. Entonces la comisionista de bolsa te proporciona un experto que te ayude con todas las transacciones, y básicamente todos los movimientos que puedes hacer con tus activos, guiándonos pues por un camino, se supone que mejor y que dé más liquidez. Entonces esos son los dos tipos de mercado, primario y secundario. Aquí entramos entonces a otro tema, que son los sistemas de negociación. ¿Cuáles son los sistemas de negociación de la renta fija? Entonces, la renta fija tiene dos tipos de sistemas de negociación. El primero es mercado transaccional. El mercado transaccional es el primero y el mercado OTC es el segundo. Los voy a explicar de pronto con un ejemplo. Entonces, los mercados transaccionales son los mercados que se hacen por medio del Master Trading. Master Trading en Colombia son las pantallas de negociación, las pantallas donde fluctúan todos los activos, todos los títulos de valor y todos los títulos de valor como tal que emergen en el momento. Entonces, en esta pantalla, es básicamente una pantalla, así como la que aquí en Colombia contamos con la pantalla, pero un ejemplo claro es por ahí en Wall Street, en las películas que muestran las pantallas de la gente por ahí negociando y gritando. Es algo muy parecido. Entonces, en estas pantallas salen los títulos de valor con su valor, y en muchos casos lo hacen por medio de subastas. Entonces, para acceder a esta pantalla lo hace directamente un experto. Es decir, si usted desea comprar, le dice el experto, y el experto por medio de la pantalla te genera la compra. Y ya tenemos otro que es el mercado OTC, que ya es el mercado 1 a 1, que ya es directamente usted, ya conociendo la entidad como tal a la cual desea comprar el título de valor, porque ya de pronto tiene experiencia. Entonces ya es directamente, se llama negociación 1 a 1, que se acerca directamente el inversionista y negocia pues directamente con la empresa que desea generar el bono, o la empresa del inversionista. En muchos casos también se da. Con este resumen creo que abordamos lo que es la pregunta de sistemas de negociación. Abordamos esa pregunta. Vamos a plantear la siguiente, que es tipos de operaciones.
tipos de operaciones, o sea, qué operaciones se pueden hacer en la renta fija. En la renta fija se pueden hacer básicamente dos operaciones: comprar y vender títulos de valor.